tenemos entonces ahí el D++ y vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crear un proyecto. Todas las veces anteriores hemos trabajado con archivos separados. Ahora no, ahora vamos a crear un proyecto. Para eso, me voy a ir a Archivo, Nuevo, y ahí dice Proyecto. No solo le voy a dar Archivo Fuente, es el que dice Proyecto. Le doy en Proyecto, y aquí me salen varias opciones. ¿Qué tipo de proyecto quiero crear? Un proyecto de aplicación Windows, consola, una librería estática, una librería dinámica o un proyecto vacío. En este caso vamos a seleccionar proyecto vacío. Tiene que tener la opción de en C++, porque ahí lo vamos a hacer, y aquí viene el nombre. ¿Qué nombre le queremos dar a nuestro proyecto? Yo le voy a llamar, o le vamos a llamar a nuestro proyecto de la siguiente forma. Proyecto-registro. Proyecto-registro. Así le vamos a llamar. Le damos a aceptar. Después que le damos a aceptar, nos pregunta dónde queremos guardarlo. Obviamente yo lo voy a guardar en la carpeta que tengo que se llama Virtual 3, que es la tercera clase virtual. Aquí. Pero aquí voy a crear una carpeta a la que le voy a llamar PU, ¿verdad? De programación orientada a objetos. En esa carpeta voy a guardar yo mi ejemplo de proyecto-registro. ¿Sí? Ok, entonces lo guardo y ya tengo. Me muestra sin nombre, obviamente, el ejercicio, ¿verdad? El ejemplo, en este caso el archivo. Lo primero que voy a hacer es guardarlo antes de comenzar a programar. Lo primero que voy a hacer es guardarlo. Para eso, lo que ya saben ustedes, ¿verdad? Control S es guardar. Entonces ya está seleccionado dónde se va a guardar. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Según el ejemplo que les puse de la presentación, vamos a hacer un ejemplo con persona. Entonces les dije, este se va a llamar persona y de preferencia que la inicial sea mayúscula, ¿verdad? Que la inicial sea mayúscula. Persona. Aquí dice C++. Recordemos que el primer archivo que vamos a hacer es que es .h, el header. Por lo tanto, selecciona acá donde dice tipo y selecciona la siguiente opción que dice header files. Y ahí todavía dice *h. Pues hay que seleccionar esa opción, header files, ¿verdad? Que son archivos de cabecera. No es necesario ponerle .h, él lo va a hacer automáticamente. Con solo colocarle persona y le damos guardar. Ya está en este caso, ya está ahí la parte de persona. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso en persona.h? ¿Qué decía el contenido que vamos a hacer? Decía, aquí vamos a crear la clase. ¿Sí? Entonces aquí vamos a crear la clase. Y entonces, para que no se nos olvide, aquí le vamos a decir crear la clase persona. ¿Cómo se crea una clase? Solo le escribimos class. Y el nombre de la clase tiene que ser con la inicial mayúscula. Persona. De esta forma. No sé si logran ver el tamaño del código. Sí, sí se logra ver, Lick. Ok. Entonces, así es como, ahí solo he definido la clase. Estoy creando una clase persona. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente después de haber creado la clase persona? Lo siguiente es definir los atributos o propiedades, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Definir los atributos o propiedades. Para definir los atributos de propiedades, lo primero que se hace es definir la accesibilidad. Voy a profundizar de esto la próxima clase. En este caso vamos a decir que la accesibilidad para estos atributos va a ser público, por lo tanto va a ser public.
Dos puntos. Como son atributos, los atributos son las variables, ¿verdad? Por si se le olvida, pues nos referimos a las variables. ¿Qué, en el ejemplo que tenemos, qué variables podemos definir nosotros para una persona? Pues las variables más sencillas pudiese ser en este caso, decir, el nombre, pero lo vamos a decir así, nombre, el nombre de la persona, ¿verdad? Nombre persona. ¿Qué tamaño le voy a dar? Vamos a suponer que solo un nombre le vamos a escribir, máximo 30. Aquí mismo podemos definir el otro, el apellido, tamaño 30 también. Y ahí tenemos nuestra definición de atributos, en este caso los de tipo char. Podemos definir también, si nosotros quisiéramos, definir una edad, ¿verdad? Definir una edad. Ya terminamos esa parte, porque solo dice definir los atributos, nada más. Luego vamos a la siguiente parte, que es definir los métodos. O usted decide si le llama acciones, o le llama funciones, ¿verdad? El nombre que usted le quiera llamar, ¿verdad? Vamos a definir. De hecho, aquí en C++ se llaman funciones, no se llaman ni siquiera métodos, ¿verdad? Pero a veces por la costumbre uno también le dice método, pero le podemos llamar funciones. Y es igual de la misma forma anterior. ¿Qué tipo de accesibilidad van a tener las funciones? En este caso, para el ejemplo de ahora, la vamos a hacer también todas públicas. Por lo tanto, public, dos puntos, y aquí vamos a definir los métodos. Los métodos de ahora van a ser los métodos más fáciles que existen, ¿verdad? Vamos a hacer un método que no devuelve nada. Por lo tanto, al no devolver es tipo void, ¿sí? Porque primero siempre va el tipo de dato devuelto. ¿Y qué nombre le vamos a dar al método? Pues en este caso le vamos a decir que el método se llama ingresar, ¿verdad? Todos los métodos siempre llevan paréntesis, porque dentro del paréntesis yo puedo definir los parámetros que yo quisiera que lleve el método. En este ejemplo no vamos a necesitar ningún parámetro. Va a ser un método o una función que no va a recibir ningún parámetro, ¿verdad? Por lo tanto, solo lo vamos a dejar así. Voy a ingresar. Y otro método se va a llamar void mostrar. Tampoco va a recibir ningún tipo de parámetros, ¿verdad? Sino que solo va a ser sin nada dentro de los paréntesis. Y ahí terminamos nuestra clase. Ese es nuestro primer archivo que se llama persona.h. En este archivo de persona.h, la clase debe de finalizar con un punto y coma. Si no, lo podemos comprobar. Si nosotros guardamos, ya guardamos los datos, y le damos acá en compilar, que él nos va a intentar ya compilar este archivo persona.h, vemos que ya nos da un error. Miren. Y este error que nos da, probablemente simplemente dice aquí, no input file, ¿verdad? Aunque no ha abierto archivo, ¿sí? Entonces nos manda y nos abre un archivo que se llama makefile.win, y este archivo está dentro de la misma carpeta que donde yo estoy guardando el proyecto. Entonces me equivoqué en algo, ¿verdad? Lo voy a cerrar porque solo será la manera de ejemplo. Finalizar la clase la abrí con llave y por lógica se cierra con llave, ¿sí? Esta clase tiene que finalizar con un punto y coma. Tiene que finalizar con un punto y coma. Todavía me sigue dando errores porque de alguna forma no he hecho el segundo archivo, ya que en el segundo archivo es obvio que yo voy a ocupar, en este caso voy a mandar a llamar a este archivo persona.h. ¿Alguna pregunta de lo que he explicado, de lo que he ido haciendo? No sé si ya lo hicieron los demás.
Si no doy un tiempo para que lo hagan. Ya estuvo. Ok. Estuvo, Lick. Vamos ahora a hacer el segundo archivo. Según el cuadro que veíamos, ¿verdad? Según el cuadro que veíamos, el segundo archivo se iba a llamar igual, persona, pero iba a ser .cpp. Entonces, creamos el nuevo archivo. Vamos a ir donde dice New, puede ser aquí en New, o si no, pues archivo nuevo, cualquiera de las dos opciones, o Control N, cualquiera de las tres opciones. Y cuando le demos clic ahí, nos pregunta, ¿añadir nuevo archivo al proyecto? Entonces, le vamos a dar que sí, porque todos los archivos que vamos a crear va a ser en un solo proyecto, no queremos que sean separados. Entonces le damos que yes. Y nos queda en blanco y lo vamos a guardar. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Control S, guardar. Se va a llamar también, siempre con la inicial mayúscula, persona. No le pongamos nada de punto, porque él solo lo va a hacer. Ahora siempre va a quedar el que dice tipo C++, ¿verdad? Por lo tanto, él va a ser .cpp automáticamente. Lo guardamos. Y ahí tenemos ya el persona.cpp. ¿Qué vamos a hacer en este archivo de persona.cpp? Obviamente, es el archivo. Lo primero que vamos a hacer es incluir el archivo que contiene la clase y su definición. ¿Cómo se llama el archivo que contiene la clase que acabamos de hacer? Se llama persona.h. Entonces sería include, y esto va a ser entre comillas, no va a ser entre menor que y mayor que, ¿verdad? Persona.cpp. Perdón, .h. Recuerden que los include no llevan punto y coma al final, no son necesarios. Y en este archivo voy a necesitar utilizar también la librería IOStream. Por lo tanto, de un solo la voy a agregar. IOStream. Ok. Vamos a necesitar ocupar, al utilizar la librería IOStream, vamos a necesitar ocupar el std. Entonces, para no estarlo escribiendo, con lo que hay y el ejemplo que hicimos la semana pasada, lo vamos a utilizar ese espacio de nombre. Using namespace std. Y ahora sí. Siguiente proceso, vamos a implementar, en este archivo vamos a implementar los métodos de la clase persona. ¿Cómo se hace esa implementación de los métodos? Primero vamos a mandar a llamar, en otras palabras, a esa clase persona. ¿Cómo es la forma de hacerlo? Según en la misma presentación nos decía la instrucción, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es utilizar el tipo de dato devuelto. ¿Se acuerdan qué tipo de dato devuelto era el método que hicimos? No, pues aquí lo tenemos. Aquí está. Tipo de dato devuelto, void. Nombre del método, ingresar. Entonces, sería void. Luego va el nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Persona. Luego va doble punto. Y ustedes pueden ver que cuando ya escribo el doble punto, ahí me aparecen todo lo que contiene la clase persona. Todo esto que aparece acá son todas las primeras, bueno, allí dice variable, variable, función, función, variable. Tenemos 3 variables y 2 funciones. ¿Por qué me aparecen todo esto acá? Porque estos todos son públicos. Si alguno de ellos fuera privado, no aparecería en esta parte. En la siguiente clase vamos a hacer ejemplos también con privados.
Ahora solo vamos a hacer con eso. Entonces yo aquí quiero tener acceso a la función ingresar, ¿verdad? Por lo tanto, ahí puedo seleccionar nada más, ¿verdad? Ingresar y le doy Enter, ¿sí? Y ahí está. Y aquí voy a implementar, ¿sí? Esa es la forma de hacer, de iniciar la implementación de los métodos. El tipo devuelto, la clase, doble puntos y el método que está en aquella clase. Y aquí, ¿qué es lo que quiero que haga la clase? ¿Verdad? Obviamente son cosas que nosotros ya vimos en el ejemplo anterior. Quiero que pregunte. Si dice ingresar, ¿verdad? Si dice ingresar es porque quiero que haga pregunta. ¿Qué quiero que pregunte? O primero lo que voy a escribir aquí se llama datos de personas. Quiero que muestre en pantalla eso. En lo que hicimos la vez pasada, creo que en alguno de los ejemplos iba esa instrucción que se llama ELN, con L al final, ¿verdad? No sé si alguien ha leído para qué sirve ese ELN, con L al final. Es un espacio. Es un salto. Es un espacio, es un salto. No se le escucha nada. Está indicando que hasta ahí va a llegar la línea. Se puede utilizar Exacto. Acordemos, para hacer un salto, para eso existe pleca N, porque siempre se puede utilizar, ¿verdad? Si yo acá escribo un pleca N, ese siempre me funciona, ¿verdad? Como lo hemos visto en C. En este caso, el L lo que está diciendo es que ahí finaliza la línea, ¿sí? Con escribir eso ya no es necesario hacer un pleca N porque lo siguiente que escribamos va a ir en la siguiente línea, porque esto ahí terminó. Obviamente, vamos a colocar con punto y coma, y aquí nada más solo para que no se vea tan simple, le vamos a colocar unos guiones. Okay, eso va a salir en pantalla, ¿verdad? Y lo siguiente que le vamos a decir que salga en pantalla, obviamente, es que escriba el nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. Dos puntos, espacio. Y el nombre de la persona. Ahora, sabemos nosotros que con sin podemos pedirlo, ¿verdad? Y lo contrario de las etiquetas, en este caso de cierre, el mayor que. ¿Cómo se llama la variable en la que vamos a guardar el nombre de la persona? Esa variable, el nombre, ya lo tenemos en el archivo persona.h. Se llama nombre per. Entonces, eso lo vamos a guardar en nombre per. Ahí. Eso va a ser un nombre de persona. Luego, el siguiente. Viene el apellido. Sin. Y ese es, recuerdo que solo lo pusimos así también, ¿verdad? Apellido. Entonces, apellido. Obviamente tiene que ser minúscula. Ambos son minúsculas porque minúscula las declaramos en la clase, ¿verdad? Tal cual esté declarada en la clase, nombre per, apellido, así se hace en la implementación, ¿verdad? En la variable, porque estas son las variables, nombre per y apellido. Ok, ahí termina el método ingresar. Cuando mandemos a llamar al método ingresar, él lo que va a hacer es ejecutar todas estas instrucciones. ¿Qué es esto que está dentro del método? Es esto, ¿ves? Lo que dice la palabra. Estamos implementando. En el archivo persona.h, lo que hicimos el método que fue, ¿cómo se llama esto? Aquí solo estamos definiendo. Aquí dice la palabra, ¿ves? Esta solo es la definición del método, es decir, cómo se va a llamar el método, qué tipo de devolver y si va a llevar parámetros. Esta es la definición.
Y la implementación, esa la estamos haciendo acá. Así como hicimos la implementación del método ingresar, continuamos con la implementación del método, en este caso, del método mostrar, me parece que se llama. Método mostrar. De la misma forma. Voy. O no sé si hay alguna pregunta de lo del método ingresar. Quizás no, ¿verdad? Si nadie dice nada es porque no hay preguntas. Lick, Diga. ahí donde dice sync, apellido, no importa si va separado o unido. No, no hay problema. Si Veo que lleva en el espacio. code lo pone con espacio. Sí, pero inclusive, yo porque se mire por cuestión de la sintaxis del código, pero si esto va unido también aquí, no pasa nada, ¿verdad? Lo voy a poner para que usted vea y no hay ningún problema. Y allí el sin apellido, como dice él, no lleva punto y coma para cerrar. ¿Cómo no? Era un error mío, gracias. ¿Algún otro detalle del método ingresar? Si no, continuamos. Método mostrar. ¿Qué vamos a implementar? ¿O cuáles serían las acciones del método mostrar? Obviamente es mostrar en pantalla lo que contiene la variable nombre per y lo que contiene la variable. ¿Sí? Entonces aquí nada más vamos a hacer lo siguiente, para siempre un code para que en pantalla mostrar ¿cómo se llama? Para que no solo lleve datos de las personas, aquí le voy a colocar información de las personas ingresadas. Por poner algo. Allá puse otra cosa en la presentación, no hay problema. Esto de los guiones solo es adorno, ¿verdad? Ok, entonces en pantalla lo que voy a mostrar es eso y luego obviamente siempre voy a mostrar el nombre de la persona, ¿sí? ¿Cómo se llama la persona? Aquí voy a escribir, por ejemplo, nombre, 2 puntos. Y obviamente la persona se llama, ¿cuál es el nombre de la variable que contiene el nombre de la persona? Se llama nombre per, nombre de persona, ¿verdad? Y una sola vez aquí le decimos que esto va a finalizar. Y lo mismo sería con apellido. Apellido. Y ahí estamos. Ahí está la definición de la implementación, perdón, el archivo persona CPP. Siempre lo vamos a hacer así. Aquí lo que vamos a hacer es la implementación de los métodos que contenga la clase. Aquí como tenía 2 métodos, implementamos los 2. Y ahí está. ¿Preguntas sobre este segundo archivo que se llama persona.cpp? ¿Podría poner al final, porfa? Ahí está al final. Ahí termina. Una pregunta, Lee, ¿verdad que esta clase la va a enviar? Sí, sí, yo lo estoy grabando todo. Vaya, gracias. De nada. Ok, vamos a continuar para que logremos terminar este ejemplo no muy tarde.
Ahora que ya creamos nuestra clase, toda la estructura de la clase, luego ya implementamos los métodos ingresar y el método mostrar, ahora vamos a hacer nuestro archivo principal, ¿verdad? Que es el main, y que obviamente aquí los errores también da porque cuando compilamos el anterior, porque él no encuentra ningún método, ninguna función main. Si se fija que dice, mira, receipt for target, proyecto registro.exe. Es decir, no puede generar un .exe ya que no encuentra ninguna función main. Y esa función main la va a contener el archivo que a continuación vamos a hacer. Entonces vamos a irnos nuevamente a control N o acá donde dice new y vamos a hacer archivo fuente. Siempre le decimos que ese archivo va a ser parte del proyecto, le damos que sí. Y una sola vez lo guardamos. Control S. Según la presentación, en este archivo le coloqué ejemplo pu, así que así le voy a llamar también acá. Recuerden que pu no es no tiene nada que ver con Winnie Pooh, sino que es una abreviatura de programación orientada a objetos. Y siempre es tipo C++. Lo guardamos. Y en este archivo, pues, como nosotros sabemos, obviamente, aquí lo que vamos a hacer ya es todo lo que lleva el método main. Vamos a utilizar en este archivo, vamos a utilizar la librería IOStream, por lo tanto la vamos a incluir, pero antes de utilizar la IOStream, vamos a incluir el archivo donde está la clase. ¿En cuál de los dos archivos está la clase? ¿En el CPP o en el .h? A ver, ¿en cuál de los archivos está la clase? ¿En el CPP o en el .h? En el .h. Exacto. Y se ve class. Donde está la clase es donde está definida el término class, ¿verdad? Persona. Entonces tenemos que incluirlo acá para que nos reconozca la clase. Include persona.h. Y también, como les mencioné, íbamos a incluir el IOStream porque lo vamos a ocupar. Luego de eso, hacemos obviamente nuestro método principal, el método main. Y en el método main, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un objeto, ¿verdad? ¿Qué es un objeto? Dijimos es la instancia de una clase. Si yo le digo vamos a instanciar la clase, es lo mismo que estoy diciendo, vamos a crear un objeto. Vamos a crear vamos a crear un objeto de la clase, en este caso, persona. Para crear objetos acá en C++ es bien sencillo. Nada más colocamos el nombre de la clase, que con el hecho de que nosotros ya incluimos la clase persona, automáticamente ya tenemos acceso al nombre de la clase, ¿verdad? Entonces la clase nosotros sabemos que se llama persona. Entonces, espacio, el otro es el nombre del objeto. Le voy a escribir per 1, de persona 1. Entonces, ¿cómo se crea el objeto? Quizás solo para explicar ahí. Primero va el nombre de la clase. Nombre de la clase, espacio, nombre del objeto. ¿Verdad? Usted decide qué nombre le pone. Persona es el nombre de la clase y el nombre del objeto yo le he llamado per1. Ahora, cuando ya hice el objeto per1, por lo tanto, yo ya tengo acceso
a los atributos y a los métodos de la clase per1. Si yo escribo, vamos a decir aquí, voy a escribir así, accediendo a los métodos a través del objeto. El objeto se llama per1, punto. Con solo escribir punto, ahí ya me aparece. Mire. Ahí están las 3 variables y las 2 funciones. Ya no voy a ocupar las variables acá porque las variables se están utilizando desde el segundo archivo, persona CPP. En este caso, de una sola vez, voy a mandar a llamar al método que se llama ingresar, que es el primero. ¿Verdad? Puedo bajarlo, ahí está ingresar. Aquí no tengo que hacer nada, solo mandarlo a llamar, solo se invoca, ¿verdad? Más que accediendo, quizás aquí sería invocar. Invocar a los métodos a través del objeto. Ahí está. Per1 ingresar. Y de una sola vez, aquí le voy a decir de una sola vez, per1.mostrar. Mostrar. ¿Ok? Y ahí termino. Ya luego les voy a decir para qué vamos a ocupar lo del IOStream, porque hasta ahorita no lo hemos ocupado ahí absolutamente en nada, ¿verdad? Con eso que acabamos de hacer, yo ya podría probarlo para ver si me funciona correctamente. Entonces aquí viene la prueba de fuego, ¿verdad? Vamos a darle compilar primero, no compilar y ejecutar. Primero compilar para ver, revisar todos los posibles errores que nos encuentre el compilador. Entonces guardamos y compilamos. Vamos a ver, está compilando en mi caso ahorita. Y gracias a Dios, en mi caso, dice 0 errores y 0 advertencias. Voy a necesitar que, si ustedes se acuerdan, aquí en persona también tenemos una variable o una propiedad que se llama edad. Y esta no la hemos pedido. No la hemos pedido. Entonces, quisiera que esta variable edad, aquí en persona, hay que también pedirla y también hay que mostrarla, ¿verdad? Solo se modificaría esta parte de acá y esta parte de acá. El persona.h no se toca y el ejemplo Q tampoco se toca, puesto que aquí solo mandamos a llamar. Entonces, solo en persona.cpp necesito que agreguen y que pidan también la edad de la persona y que la muestren, en el caso de los que ya les funcionó. A los que no, para intentar solventar ahorita el error. Díganme que estamos pendientes. Lo que necesito que ustedes hagan es lo siguiente. Solo se lo voy a dejar indicado yo. Solo se lo voy a dejar indicado aquí en el proyecto para que ustedes lo hagan como tarea y espero les funcione, ¿verdad? Espero les funcione. Para que necesito que hagan lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá tenemos el primer archivo que dice class persona. Entonces, la tarea va a consistir en crear otra clase. Esa otra clase se va a llamar producto. Se va a llamar la clase. O sea que ustedes van a tener que crear otro archivo .h, aquí le van a llamar productos, ¿verdad? Quizás lo voy a indicar acá solo como comentario, ¿verdad? Crear clase producto con las siguientes propiedades.
Vaya, ahí lo escribía. Si ustedes gustan, déjenlo escrito también en su archivo. Como es como comentario, no hay problema. Crear clase producto con las siguientes propiedades. Nombre product, marca, existencia. Serían 3 propiedades. Ustedes tienen que definir cuál es de estas propiedades. Prácticamente va a ser igual que esta, ¿verdad? Nombre product, siempre char, ¿ves? Marca, obviamente siempre char, parecido como fuera apellido. Existencia, vamos a suponer que son productos siempre enteros. Entonces vamos a suponer que son productos de unidades, por ejemplo, ¿verdad? En la que no pueden ir decimales. Entonces va a ser parecido a edad, ¿verdad? Se crean una clase. Otro archivo, sería otro archivo. Ya los métodos, así como igual se pueden llamar, miren, método ingresar y método mostrar, ya que lo que van a hacer es un método para ingresar productos y otro método para mostrarlos, ¿ven? Mostrar productos. Pueden ser igual que esto. Ese otro archivo entonces .h. Luego significa que van a crear una clase que se va a llamar producto, ¿verdad? Luego van a crear otro archivo igual que este de persona.cpp, ¿verdad? Entonces, donde van a hacer prácticamente lo mismo. Lo que va a cambiar es que usted ya no va a pedir el nombre de una persona, sino que va a escribir producto, el nombre del producto, la marca del producto, la existencia del producto y después solo lo va a mostrar. ¿Sí? Es parecido. Un 98% va a ser igual que este. Ahora, en este archivo de ejemplo Q ya no van a crear otro archivo, porque aquí está la función principal, main. Aquí lo único que van a hacer ustedes, por ejemplo, acá, después de este objeto de la clase persona, aquí mismo pueden crearse un objeto de la clase producto. Ahí lo pueden crear. ¿Ve? Ahí lo pueden crear. Y puede ser que intercalados con esto, ¿verdad? Y si no, pues abajo de estos, ¿verdad? Ahí pueden invocar los métodos del objeto, ¿verdad? Del objeto producto. ¿Sí? En el mismo archivo, ¿verdad? No tiene que crear otro archivo, sería el mismo. ¿Pregunta de lo que les estoy comentando? Yo tengo una pregunta, Lick. Diga. En el archivo persona.h, después de cada clase, cada clase va a terminar con punto y coma después de la llave, Sí. del cierre de la llave. Exacto. Pero recuerden, si aquí finaliza, significa que aquí finaliza la clase. Pero yo no quiero que me vayan a crear otra clase aquí mismo, sino que para esta tarea, porque esta es la tarea, ¿verdad? Que necesito que hagan una pequeña tarea. Para esta tarea van a tener que crear una clase producto, pero esto va a ser en otro archivo, ¿verdad? Aquí le voy a colocar por si acaso alguien lo olvida, en otro archivo. Quiero ver para que me logre salir todo. Y ahí está. ¿Se entiende lo de la tarea? ¿Preguntas? Sí. Yeah. En persona CPP va a ser en el mismo archivo, vamos a ingresar y mostrar, o sería en otro nuevo. Para lo de producto, ojo, Sí, ¿verdad? para lo de producto va a ser aquí lo voy a comentar. Crear archivos nuevos. ¿Cómo sería el archivo nuevo? Uno sería producto.h y producto.cpp. Sigo explicando.
el archivo ejemplo Q solo se agregará el objeto nuevo del producto e invocará sus métodos. Entonces, archivos nuevos solo va a ser producto H y producto CPP. El otro solo se va a editar, como ya les dejé aquí más o menos el ejemplo, ¿verdad? ¿Pregunta? Solo la última, Lick. Diga. En ejemplo Q, en el archivo que vamos ¿Sí? a reutilizar, arriba en include, entonces incluiremos también. Exacto. Aquí van a incluir. Se incluirá El archivo. ¿Cuál archivo? El archivo producto.h. H. Exacto. Y no solo, ajá, exacto, ahí hay que incluirlo. En otras palabras, aquí aquí se incluirían, o aquí se incluyen todos los archivos .h de las clases que yo necesito utilizar o que necesito, o de los objetos que necesito crear en mi función main, ¿verdad?